Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla el pastor Israel Gómez. Es una gran bendición poderme dirigir a ustedes hoy. Y es una gran bendición también a las redes sociales que nos permiten poder llegar a la casa de todos ustedes para tratar de traer una información, una palabra que nos pueda ayudar, que nos pueda realizar como hombres y mujeres de Dios. En el día de hoy, mi intención es tratar de crear conciencia de unas verdades escriturales que están aquí y que por muchos años se han venido informando por grandes hombres de Dios, a quien respetamos y a quien queremos, y su información no es menospreciada, sino simplemente que por asuntos de organizaciones a las que pertenecen o por simplemente desconocer realmente todo el contexto de las escrituras, nos venden información que no está mal, pero hay cosas buenas y cosas mejores. Mi intención es crear conciencia de unas verdades bíblicas que tenemos aquí y que Cristo habló de ellas. Por ejemplo, Cristo mencionó una época sumamente importante en la vida del ministerio que él estaba llevando a cabo. Hago referencia a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y ahí vamos a ver el verso 37, que dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una de las razones por la cual me inclino a hablar un poco de este tema es en el momento en que yo estoy estudiando las Escrituras, me doy cuenta de unas palabras que Jesucristo dijo, y es así como en los días de Noé. ¿Qué realmente pasó en los días de Noé? ¿Y qué hay detrás de esos días de Noé? ¿Qué verdades tenemos en los días de Noé que actualmente estamos en la misma situación de los días de Noé? Él fue enfático: así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Número uno, ¿por qué Cristo no dijo así como en los días de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Cristo no dijo así como en los días de las guerras de Israel con sus enemigos? ¿Por qué Cristo no dijo así como en los días de la matanza de miles y miles de creyentes que eran puestos como hogueras en los estadios de Roma? ¿Por qué? Quiere decir entonces que en los días de Noé lo que estaba sucediendo superaba a todo lo que ha ocurrido de en adelante. El Espíritu Santo no se equivoca. ¿Por qué yo digo que el Espíritu Santo no se equivoca? Porque las Escrituras, todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Por ejemplo, si nosotros buscamos en segunda de Timoteo capítulo 3, ahí vamos a encontrar en 3 versículo 16, vamos a ver ahí realmente que el Espíritu Santo nos quiere orientar. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. En el versículo 16 de segunda de Timoteo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a que nosotros entendamos la verdad. Yo he sido una persona que siempre me ha gustado buscar la verdad. Siempre. Desde que acepté al Señor hace ya aproximadamente 42 años. Edad en la cual pues no se presta para que yo pueda estar tratando de jugar a los creyentes o tratando de traer unas palabras que acomoden a alguna organización dependiendo de su constitución y su reglamento. A mi edad, ya picando para los 72, mi relación es diferente, porque mi responsabilidad realmente es con la verdad. Cristo en un momento dado, cuando se encontró con sus discípulos, en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, Él dice así, literalmente, como se lo estoy diciendo. Cristo le dijo a los judíos que habían creído en Él: si creyereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El asunto está en que a veces nosotros le servimos al Señor, pero tenemos la verdad a media, en base a lo que nos han enseñado, en base a lo que el abuelo, el papá ha venido pasando la información de décadas, y se pierde realmente la verdad de la palabra. El apóstol Pedro también es claro relacionado con la verdad. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro es bien enfático y nos habla específicamente, comenzando en el versículo 19, acerca de la palabra. ¿Por qué hago énfasis en estos dos versículos? Porque yo voy a hablar cosas hoy que muchos de los que me están viendo y escuchando creo que no la han escuchado, y para ellos va a ser como un choque, va a ser como un remuevo de conciencia. Pero realmente, como dije anteriormente, a mis casi 72 años, yo no puedo jugar a los evangélicos. Ya mi intención es buscar la verdad y compartirla, como lo hizo Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron todos los apóstoles. Entre ellos y nosotros, la única diferencia que ha habido es el tiempo. 2000 años atrás, y ahora estamos nosotros, que somos los que hemos conocido a Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos ayuda a entender esto. No me comparo con el apóstol Pablo, ni me comparo con el apóstol Pedro. Simplemente soy un creyente más que busca la verdad. Fíjese como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales voy a hacer énfasis en este caminar, en este trayecto que vamos a tener a través de las Escrituras, y que vamos a cogerlo con calma, esto suavecito, vamos a tratar de ir entendiendo mejor las Escrituras. Para mí es una bendición poder hacerlo, y para ustedes será una bendición también compartir conmigo. Por lo tanto, las Escrituras
nos dicen a nosotros la verdad. Ahora, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo dijo así como en los días? Así como en los días de Noé. Ahí es que estamos. ¿Por qué razón él dijo eso? Bueno, en los días de Noé ocurrieron unos eventos que marcaron la vida de aquel entonces y por lo tanto marcan la vida de esta dispensación de la gracia, porque Cristo hace referencia así como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Vamos a Génesis capítulo 6 y aquí vamos a ver algunas verdades que actualmente muchos de nosotros hemos aprendido, no en una forma total, 100% completamente bien dicho. Por ejemplo, una vez más, mi intención, amados hermanos, no es tratar de crear una motivación de que yo me la sé toda, de que realmente quiero tener un complejo de sabiduría. No. Esa no es mi idea. Mi idea simplemente, con mucho amor, es tratar de ayudarlo un poquito, aunque sea un poquito nada más, al entendimiento de las Escrituras. En los días de Noé, obviamente, estaban ocurriendo unos eventos muy importantes. En el capítulo 6, aquí vamos a ver una enseñanza que, número uno, ha traído mucha controversia dentro de, por así decirlo, los hombres de una teología, de una escatología y toda la guía que usted se puede imaginar dentro del conocimiento de las Escrituras. Y es que en el versículo capítulo 6, versículo 4, dice en este tiempo que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay algunas líneas de pensamiento que enfatizan que los hijos de Dios eran los ángeles que habían abandonado, se habían rebelado juntamente con Satanás y dejaron lo que Dios le había dado en el tercer cielo. Y si fueron arrojados, pues fueron arrojados. A algún lugar fueron arrojados. Pero si nosotros pensamos de esa manera, si algunos piensan que los hijos de Dios eran los ángeles que no guardaron su primer estado, conforme enseña Judas, versículo 6, vamos a Judas, versículo 6, vamos a ver aquí una verdad que nos va a sacar a nosotros prácticamente y nos va a hacer entender que no es como algunos podrían enseñar. Judas capítulo 6 dice de la siguiente manera: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjese que la Escritura, que habíamos leído anteriormente, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir. Toda la Escritura es inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. Y aquí dice la Escritura, sígame bien por favor, aquí dice la Escritura: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si están en prisiones, entonces no pudieron haber tenido una relación con
con las hijas de los hombres. En otras palabras, es imposible que Dios haya puesto a estos ángeles que abandonaron la morada, ángeles caídos, los metió en una prisión y entonces los dejó salir para que hicieran una barbaridad, que obviamente vamos a probar que no es así, hicieran una barbaridad y volvieran otra vez a las prisiones. Eso no tiene sentido, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y el Espíritu Santo no se equivoca, el Espíritu Santo no miente, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir a toda buena obra, con el fin de que el hombre sea perfecto en la enseñanza. Gloria al Señor. Muy importante. Por lo tanto, es interesante que nosotros pues veamos este punto de vista como algo que necesita entenderse un poquito mejor. Si se atribuye solamente a ángeles, pero esto es un error, como dijera un maestro que yo tuve en la escuela teológica, un error garrafal. Me gustó esa palabra y yo la uso mucho. Un error garrafal, gloria al Señor. Sería un error garrafal creer que estos ángeles tuvieron relación con las hijas de los hombres y que de ahí salieron unos monstruos que algunos atribuyen, y he escuchado a hombres muy prominentes en la palabra decir que estos fueron los que acabaron con los hombres grandes como Goliat. Ahora fíjese dónde está la lógica de la verdad. ¿Cómo es posible que estos gigantes hayan sido los que pelearon contra Goliat y los otros gigantes, si la Escritura establece en el mismo Génesis que en el diluvio todos los seres humanos, todos los que vivieron, todos fueron muertos? No quedó ni una sola ser viviente en el momento en que el arca y todos los que estaban en el arca murieron, excepto Noé, su esposa y los 3 hijos de Noé y las esposas de Noé. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que en el momento en que murieron todos ser viviente, ¿cómo es posible entonces que hayan sobrevivido estos gigantes para luego, más adelante en el tiempo de David, muchos años más después, aparecer? No tiene sentido eso. No tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que descartar este punto de vista de que en este tiempo los hijos de Dios tuvieron relación con las hijas de los hombres. En mi entender, en mi conocimiento, yo me inclino más por entender y creer que esta perversidad tan grande se debió a la descendencia de Caín y a la descendencia de Set. Es decir, Caín mató a Abel y Abel, el que siguió la descendencia de Abel, fue Set. La descendencia de Caín y la descendencia de Set, ahí se desarrollan los días de Noé, que fue en esa etapa, en la dispensación de la conciencia, donde se puede entender que la corrupción, que el pecado, que el pecado no tenía límite en ese espacio, porque Cristo lo compara como en los días de Noé, dando a entender que ha sido lo peor que ha ocurrido, excepto
los días que vendrán posteriormente en la gran tribulación, lugar donde nosotros no vamos a estar, porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y cuando Cristo venga, viene primeramente a levantar la iglesia en las nubes. Y ahí nos vamos nosotros. Nosotros no tenemos la necesidad de pasar ni por la tribulación ni por la gran tribulación, porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Voy a dejar este estudio hasta aquí con la siguiente enseñanza. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo fue claro, diciendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el verso 16, que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, nos iremos con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y nosotros estamos pagando la gran bendición de ser salvos por la fe. En la próxima plática que tengamos, vamos a ver por qué razón Cristo habló acerca de los días de Noé y qué otras consecuencias hay respecto a los días o los años en que Noé estuvo predicando, y vamos a averiguar muchas cosas más importantes que a través de los años hemos estado escuchando, pero que la verdad que Dios tiene a través de la palabra es otra. Amados hermanos y amigos, les habló el pastor Israel Gómez y toda mi intención es tratar de ayudar un poquito a que podamos ser creyentes sólidos en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que la pasen bien. Dios le bendiga.